Lo importante es tener calma, la calma que da la información para estar preparado. En estos momentos los psiquiatras del mundo, pero especialmente los argentinos, gracias a la fucking ley de salud mental, ¿sí?, estamos en la mira telescópica de todo el mundo. Digamos, somos lo peor que hay sobre la galaxia, y ya vamos a ver en qué me baso para decir este tipo de cosas. Hay que estar preparado, por ejemplo, que no te agarre como le pasó a este señor con el león. Digamos, que dejó el rifle al costado y viene el león y le pregunta buenas tardes. Usted es el que estuvo disparando, ¿sí, no? Digamos, eso es estar desprevenido, ¿sí? Concretamente. Bien. Entonces pasan cosas alegres y cosas tristes en la vida. Vamos a ver si arranca esto por Dios, ¿sí? Las cosas alegres es que mi nieto me ayudó a presentar esta presentación, y las cosas tristes es que quizás mi maestro inspirador, el doctor Robert Simon, en temas de responsabilidad profesional médica, y quizás el referente número uno y hombre más preocupado por la buena práctica de los psiquiatras, falleció en noviembre del año pasado, ¿no? Una figura que ha escrito toda una cantidad de cosas que invito a compartir. ¿Cómo empezamos los médicos a medicar? ¿Cómo empezamos a tratar a los pacientes? ¿Cómo es la historia? Cuando los pacientes tenían en la Edad Media algún tipo de problema, acá está el famoso cuadro de la piedra, ¿sí? Empezamos a hacer cualquier tipo de tropelías en el cráneo de la gente con tal de ver qué le podemos sacar de algo que suponíamos que estaba dentro de su cabeza, con mayor o menor suerte. Otro procedimiento que tenía una eficacia terapéutica bastante importante, porque después no se registraba ningún tipo de paciente, era subir a todos los psicóticos a un barco, mandarlos a alta mar sin agua y sin comida y esperar que nunca volvieran. Las situaciones de encierro fueron una característica cuando no se sabía bien qué hacer con los pacientes psiquiátricos, sumado a la terapia electroconvulsiva, que se utilizó primero en forma experimental y luego, como saben, en forma terapéutica, pero que también es un tema sumamente controversial. Lo que cambió la vida del punto de vista de la psicofarmacología tiene que ver con esta foto. Es la mañana de París, de la Salpêtrière, año 1950, hospital psiquiátrico con un ruido ensordecedor día a día, y fue la mañana donde empezaron a usar por primera vez la clorpromazina. El silencio que había en el hospital la mañana que le dieron la clorpromazina a los esquizofrénicos por vía inyectable les hacía doler los oídos a los médicos. Pensaron de verdad que habían curado la esquizofrenia de una vez y para siempre, ¿sí? ¿Por qué tenemos esta suerte los psiquiatras de que no hay una antidermatología? O no hay una antigastroenterología, o una antiginecología, o antitraumatología. Y sí hay una antipsiquiatría. Bien, pero con muchas ganas. Escriben armas páginas web, dicen 25 razones por las cuales la psiquiatría debería ser abolida directamente. Ustedes fíjense, sumado a corrientes de todo tipo, religiosas, pseudo-religiosas y demás, que tienen que ver con opiniones de distintos lados y sectores que apuntan a lo que hace, por ejemplo, un pueblo que está al norte, que se llama Tromen, si no me equivoco. Sí. Tromen, eso es. Donde desarrollaron un lugar que no usan psicofármacos. Tratamiento de pacientes psiquiátricos sin psicofármacos. Claro, lo deja un tiempo al afuera, con esa temperatura, digamos, no joden más durante un tiempo. Digamos, pero bueno, esto es una cosa, una tendencia que están usando en buena parte del mar. Sumado a lo que encontramos cuando vamos a la IPA, siempre están estos muchachitos en la puerta. Lugar donde vayamos a Estados Unidos, están haciendo marchas, y psiquiatría, la industria de la muerte, guarden a los chicos, ¿sí?, que llegaron los psiquiatras, etcétera, etcétera. Eso habitualmente pasa todos los santos días, sumado a gente que se sube a caballo de esto y pone Farmagedón, por ejemplo, donde hablan de las tropelías que hacemos los psiquiatras. ¿Qué podemos hacer nosotros los psiquiatras frente a todo esto? Hemos estado a la defensiva clásicamente, y me encantó el inglés que habló hoy diciendo, no, nosotros tenemos que pasar a la ofensiva y tenemos que hacer militancia en la psiquiatría, porque ninguno de los que está acá
hace daño intencionalmente. Todos los que están trabajando a favor del paciente, a favor de eliminar la enfermedad mental, no el sufrimiento mental ni el padecimiento mental de la fucking law, ¿sí? Sino la enfermedad mental más o menos severa que tratan ustedes todos los días en su consultorio, en sus hospitales o sus instituciones. Y para hacer las cosas bien, tenemos que parecer, no solamente serlo, sino parecer que hacemos las cosas bien, ¿sí? Y ser los mejores psiquiatras. Ser los hijos de Esculapio, ¿sí? Que tenía su serpiente que mandaba a buscar las hierbas. Él la tenía fácil. Te decía, anda, tráeme un poquito de algunas hierbas para la esquizofrenia. Iba, la serpiente se traía en la boquita y encima lo metía en la copa y lo único que tenía que hacer Esculapio, usar el mortero y ya estaba listo, preta por terra. Bien. Ahora, bien. ¿Cómo es el ciclo de prescripción y qué es lo que nosotros podemos mostrar lo mejor que podamos al juez si nos llega a llamar o si nuestra acción es puesta bajo la lupa de la justicia por cualquier situación? En cualquier orden que ustedes quieran, aseguren el confort del paciente. El paciente viene con un sufrimiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo en la prescripción ustedes van a asegurar de que el paciente sufra menos? Consideren qué compromiso y qué motivación tiene ese paciente para el tratamiento que ustedes le proponen. Entiendan y también reconozcan al paciente como un individuo que también está influenciado por una cantidad de cosas y que tiene derecho a opinar, ¿sí? El paternalismo médico murió de muerte natural hace mucho tiempo. Denle al paciente toda la información que tengan a mano, porque el paciente si no la va a buscar en internet, y mejor que la reciba de boca de ustedes. Y también faciliten una toma de decisiones compartida. Al ustedes informar qué principios les están prescribiendo y por qué, el paciente va a compartir con ustedes la decisión y le va a ser más fácil y ustedes van a estar produciendo el efecto placebo positivo también. A mí me pasó, y seguramente ustedes también, que pacientes depresivos, que uno le da un IRS, a la semana lo llama a uno y le dicen, me siento mucho mejor. Técnicamente no es posible que esté mucho mejor a la semana, pero el efecto placebo que ustedes han producido, positivo, hace que ese paciente esté facilitando y ayudando al proceso de tratamiento. ¿Se entiende? Esto está clarísimo. Cuando uno habla de la buena prescripción, tiene tres ámbitos. Que uno es prescribir en la consulta, otro es prescribir efectivamente y otro es prescribir y en qué contexto uno lo tiene. Fíjense, por ejemplo, cuando están en la consulta, ustedes son los que tienen el conocimiento, le plantean las opciones de tratamiento que hay y facilitan lo que dije recién, una toma de decisiones compartidas. Ahora, cuando hablamos de la prescripción efectiva, ¿sí? Ustedes tienen que pensar siempre en mejorar en cuanto a moléculas nuevas que ustedes puedan considerar que es mejor que lo que están usando, marcar el contexto profesional en cuanto a qué compromiso de compliance va a existir entre lo que ustedes prescriben y lo que el paciente va a tomar. Y al mismo tiempo todos los aspectos que tengan que ver con la seguridad. Por lo cual, una prescripción efectiva debería estar acompañada antes de iniciar con por lo menos un laboratorio mínimo tomado razonablemente frecuente, ¿sí? Fresco, me estoy diciendo. Es decir, una rutina de laboratorio la debería tener todo paciente que va a recibir una prescripción. Y por último, el contexto, ¿sí? Donde ustedes van a prescribir pensando en que este paciente medicado, qué efectos secundarios puede tener, como por ejemplo mareos, o puede tener situaciones gastrointestinales y demás, y va a estar, sin hablar de esto de algún riesgo, pero sí bajo la influencia de otras personas, que cuando tengan el primer náusea, el familiar, la madre, el hermano, el tío, la tía, lo que fuera, le van a decir, deja eso que te hace mal, lo que te duele, ¿sí? Y la alianza con ustedes tiene que ser mejor. El segundo aspecto es toda la información que ustedes les dieron que va a ser útil para el paciente. Y por último, el sistema de salud. Y acá en el sistema de salud implica la prepaga, implica el ámbito donde va a comprar el medicamento, implica las limitaciones de la cartilla y del vademecum que tenga según la región del país de que se trate,
y donde ustedes, si consideran que un principio que está fuera de cartilla tiene que ser prescripto, tiene que tomarse el trabajo de hacer una historia clínica y pedir que ese paciente reciba la medicación por vía de excepción. No acomodar, a ver, no quiero hablar de moléculas porque no voy a ser propaganda de nadie, pero decir, si yo necesito un aripiprazol, no es lo mismo dar una clorpromacina, porque está en el vademécum y el aripiprazol está afuera. Hay razones terapéuticas, de eficacia y de indicación que no es lo mismo. Y lamentablemente he encontrado a lo largo de más de 30 años de forense, colegas que cambian la prescripción porque tal medicación está y tal otra es la que está disponible. No es lo mismo, como diría Alejandro Sanz, no es lo mismo. ¿Da? Bien, sigamos. La pregunta a la hora de la prescripción es ¿por qué? ¿Por qué vas a medicar? ¿Sí? Más allá de lo que la ley de salud mental diga, ¿por qué vas a usar una farmacológica teniendo en cuenta esta cantidad de propaganda en contra que tenemos los psiquiatras a nivel nacional e internacional, sumado a las publicaciones que tienen su parte de razón? Por ejemplo, lo que ha pasado en Estados Unidos entre el año 99 y 2003. Estamos hablando de un periodo de 14 años. ¿Qué pasó? Los psicoestimulantes crecieron, la medicación de antipsicóticos más o menos estuvo igual, pero aumentó en todo el mundo. Pero esto es una muestra, digamos, de los Estados Unidos, pero una muestra podría ser perfectamente internacional. Aumentó el uso de tranquilizantes, ¿sí? Mientras que la población mundial no creció tanto, y aumentó muchísimo el uso de antidepresivos. Entonces, ¿cuál es nuestro criterio cuando elegimos una molécula y estamos dando? ¿Estamos revoleando medicación o estamos prescribiendo según nuestro leal sabría entender? Piensen tal vez que la conducta prescriptiva de ustedes podría ser evaluada el día de mañana por un juez. Y si ustedes están tranquilos con eso, bien prescripto está. Si ustedes tienen el fundamento técnico de por qué procedieron, no tengan temor, no cambien su actitud. Si creen que están haciendo las cosas bien y lo pueden justificar y escribir en su historia clínica, ¿sí? Por eso, una cuestión es el psiquiatra sensato y otro el que juega con las pastillas y revolea alguna de tanto en tanto, ¿sí? La pregunta de por qué medicamos ya está formulada, ¿sí? Y otra cosa en contra de los psiquiatras. Película, Efectos Colaterales se llama esta película en castellano. ¿La vio alguno? ¿No la vio? ¿Alguna vio? Véanla. Los que no vieron, véanla. Tremendo la propaganda contra los psiquiatras. Tremenda, digamos. Somos carniceros de Villalugano, digamos, como mínimo, en esto. Bueno, esto es lo que la gente piensa. Los directores de cine lo único que hacen es abrevar en el folclore y en el mito popular. Nunca un dermatólogo, loco. Nunca un ginecólogo. Nunca un fucking traumatólogo. Claro. Un proctólogo, qué sé yo. Una cosa así. No, siempre los psiquiatras. Somos los malos de la película, ¿viste? Lo cierto también es que cuando nosotros prescribimos, y por eso tenemos que tener el perfil clínico del paciente que vamos a prescribir, que es lo que se nos va a pedir el día de mañana, Dios no lo permita, no pase absolutamente ningún problema, es si estamos atentos por lo menos a lo más importante de los efectos secundarios del fármaco que vamos a utilizar, ¿sí? Y lo avisamos razonablemente. Sabemos que cuando estamos prescribiendo podemos tener efectos gastrointestinales en el sistema nervioso central y en disfunción sexual. Generalmente no pasa de esto, no sale una cosa más extraña, y de esto deberíamos tener solamente la información. Y los efectos mentales, puntualmente pensando, tiene que ver con los receptores que están mencionados acá arriba, donde uno va a tener aspectos de estimulación aguda y otros de administración crónica. La estimulación aguda tiene que ver con los días en que uno da, y otros ya si están semanas o meses involucrados. Acá va a estar incluida la agitación mental, la ansiedad y los ataques de pánico, que irónicamente pueden presentarse con algunos antidepresivos IRS, y ha pasado de hecho. Otros datos también que están disponibles en la web para que lo quiera ver es cómo aumentó el uso de los Estados Unidos puntualmente, pero de todos lados, en la última década, los últimos 10 años, 2000-2010, vamos a decir más, década anterior.
¿sí? En hombres, en mujeres, en chicos de 0 a 19 y en nenas de 0 a 19 también. Los datos son reales. Y cuando se plantea acá cómo nosotros tomamos las decisiones, una de las cosas que sería bueno en la historia clínica que todos llevan de sus pacientes o deberían llevarlas es si cambian la medicación, si cambian el criterio, es necesario que esté escrito por qué. Piensen en la historia clínica que hacen ustedes todos los días como si la fuera a ver un juez, como si la fuera a leer un juez, para entender cuál fue el criterio que ustedes usaron en este punto. ¿Por qué? Porque la realidad es que la vemos nosotros, los forenses. Entonces yo tengo, vamos a contar casos y si tiene alguno, pida hablar y lo mencionamos también. Tengo que decidir la actitud a tomar con 2 colegas psiquiatras de una clínica importante de la capital federal, que reciben a un señor de 80 años de edad, que nunca tomó medicación, que lo ve una médica de PAMI. Esta médica de PAMI dice que el señor tiene ideas depresivas y suicidas, ¿sí? Cuando el señor ingresa a la clínica a las 11:30 de la noche, las médicas, 2 médicas de la institución, el señor atenti no había tomado jamás medicación psiquiátrica, le dan de ingreso 50 miligramos de levomepromacina, 400 miligramos de quetiapina, 2 miligramos de flunitrazepam, 10 miligramos de diazepam y, no sé por qué, un bipirideno. ¿Por qué? ¿Por qué, mi vida? ¿Por qué medicás así a este buen hombre? 11:30 de la noche, fucking tu madre y tú. ¿Sí? Bien. La historia clínica la vemos nosotros. Pero encima en la historia clínica no ponen ideas suicidas ni nada. Ponen paciente colaborador, tranquilo, estable. Un examen prácticamente normal. Entonces, a ver, ¿qué pasa? La historia se la pueden imaginar. Señor que a las 3 de la mañana se levanta para ir al baño. Un paso, ¡pac! Pegó la cabeza contra el borde de la mesita de luz, hematoma subdural, cuadro neurológico, va de un lado para otro peloteado, terminó muriéndose en terapia intensiva en 72 horas. Moraleja, si sos viejo, no llames a nadie, quédate en tu casa. No se te ocurra llamar a nadie que sos boleta. Bien, ¿está? ¿Por qué? Entonces, la pregunta del juez es, doctor Mega, para que informe el perito de la corte si cómo la forma de prescribir de la doctora fulana y mengana fue de acuerdo al Lex Artis. A ver, les toca a ustedes. ¿Qué tengo que decir? Pero si digo que no van en cana. ¿Por qué? Porque el efecto medicamentoso que produjeron fue causa directa del accidente que llevó a la muerte. ¿Se entiende la gravedad del tema? Muy complicado. Psiquiatras, 2 psiquiatras. ¿Está? Después en la causa aportaron bibliografía, qué sé yo, macana. ¿Viste? Sí, de 2 casos en Tahití. Sí. Bien, ok. Entonces, no es malo equivocarse, ¿sí? Lo malo es no reconocerlo. Este es el planteo. Y quizás esta de la presentación sería una de las más importantes preguntas. Como una ayuda a memoria para todos ustedes, ¿sí? Después me la piden y se la paso si quieren. Primera pregunta, ¿cuál es el diagnóstico o aproximación diagnóstico lo que yo quiero controlar? ¿Qué es lo primero que yo estoy buscando? Segunda, ¿hay alguna comorbilidad? No es tan difícil. 3, ¿qué estoy haciendo en forma complementaria? 4, ¿cuál es el mejor psicofármaco que puedo usar? 5, ¿cuáles los beneficios? 6, ¿cuáles los riesgos? 7, ¿cuál es la dosis correcta con la que tendría que empezar? 8, ¿necesito el consentimiento informado? Esto ya sí. Vamos. 9, ¿cuándo y cómo voy a valorar la tolerancia y la afectividad de esta medicación? Y punto 10, ¿hay que hacer alguna prueba complementaria? Sí, pedí una rutina. No es difícil y lo puede hacer cualquiera de ustedes, ¿sí?
puntualmente justificando el planteo. ¿Qué tipo de eje, usando el multiaxial? En rigor, en cuerpo médico estamos tratando, todavía estamos con el DSM-4, en vez del DSM-5, que todavía tiene una confusión bárbara. En instituciones recomendamos usar el CIE-10, en general, ¿sí? Pero cuando planteamos el multiaxial, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy medicando? ¿Sobre qué base estoy medicando? Y al mismo tiempo, fundamentalmente en el eje 5, ¿cuánto pienso corregir el puntaje del eje 5? ¿Sí? La otra pregunta del millón, y hablando de la práctica en general, ¿qué pacientes tengo esperando en el consultorio? Chan, digamos, ¿quiénes vienen? Tengo un alienígena, tengo alguien con antena, digamos, alguien que está haciendo un asado en el parqué, digamos. En general, si uno hace un análisis estadístico, fíjese cómo viene la pirámide, de mayor a menor. Los que más vienen son los trastornos de personalidad. La gente que más viene a la consulta de psiquiatría, por algún tipo de disfunción social, traídos o por motu propio, van a venir más los de clúster A, B o C. En el segundo lugar van a venir los trastornos de ansiedad o somatoformos, luego los depresivos, luego los bipolares, luego esquizofrénicos y otros psicóticos, y finalmente los orgánicos. Razonablemente la población que vemos se parece o tiene que ver con este perfil, digamos. Y sobre esto estaríamos razonablemente, no voy a medicar, digamos, algún venido del planeta Neptuno, digamos, no, está más o menos previsible. Como si fueran huevos en una huevera, ¿sí? Pacientes que vienen con fatiga crónica, con estrés postraumático, con depresión, están a la orden del día. Y algunos que no podemos clasificar bien de qué se trata, confusos, donde la presentación es confusa y precisamos más tiempo para hacer el diagnóstico. Con lo cual, más allá de que pidan medicación, la indicación sería no medicar hasta que no tengamos claro qué estamos medicando. ¿Sí? Puede ser que en eso no vengan más, y bueno, no vendrá más. Pero por lo menos usted estar seguro de con qué están medicando y a quién y por qué. ¿Por qué? Porque, como dije antes, es un procedimiento de riesgo que implica, por un lado, un beneficio que esperamos lograr, pero también hay un riesgo y también tiene un costo. ¿Sí? La percepción de estos pacientes, donde dicen puntualmente que van a, de alguna manera, usted sí, receta de tal laboratorio o tal otro, ¿en qué estará metido? ¿Sí? Lo desliza jocosamente algún paciente, no es una cosa que uno tenga que dejar fácilmente de lado, porque usted tiene alguna duda, quiere consultar con un colega. No, está bien, no se ponga así. No, a ver, si estás diciendo esto y estás haciendo un chiste con esto, ya lo dijo Freud en el chiste de su relación con el inconsciente, alguna objeción hay. Entonces, en ese planteo, uno diría puntualmente, caballero, señora, está en total libertad de poder consultar con otro colega de su preferencia. ¿Sí? En este punto es importante repasar la facilidad con que pueden aparecer aspectos donde uno, esperando cosas de beneficios, también se termine ligando en una balanza invertida más perjuicios que beneficios. Por ejemplo, los IRS, uno piensa que nos ayuden con el estrés postraumático y el pánico, pero hay aumento de peso, hay mal sueño, hay problemas sexuales, hay agitación. Los tricíclicos, que pueden ayudar a dormir, también pueden no servir para el trastorno por estrés postraumático, pueden aumentar de peso, confusión, efectos secundarios y anticolinesteráticas. Las benzodiazepinas, que sirven para la ansiedad aguda, ya saben que producen dependencia, sedación, desinhibición. Los atípicos, que tanto tiempo nos metieron en la cabeza los atípicos, pueden servir para el sueño y para los síntomas que estamos buscando, pero aumentan de peso, ¿sí? Producen trastorno y producen síndrome metabólico. De hecho, puntualmente, en una situación de un estudio clínico y en una institución de la capital federal, utilizar atípicos inyectables llevó a una paciente a aumentar de peso mucho. ¿Y qué pasó? ¿Qué desarrolló? Diabetes. Y la diabetes es una enfermedad
mental o corporal cierta o probablemente incurable. Ya un paso antes del homicidio. ¿Está bien? ¿Te gustó? Lesiones gravísimas, enfermedad mental cierta o probablemente incurable. O sea que te puede prescribir un antipsicótico atípico, te engordó, agarró diabetes y esa diabetes no se va a curar más y es un delito penal por el cual vas preso. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la vigilancia y el cuidado del psiquiatra prescriptor sobre el peso del paciente para que el paciente no haga un síndrome metabólico y no agarre diabetes es importantísimo. ¿Sí? Uno piensa, aumentó un poquito. No es chiste. Bien, sigamos. ¿Qué más? Bueno, y este tema del consentimiento informado tiene que estar a la orden del día, sumado a los estudios que uno, dentro del vínculo terapéutico, está con todo el derecho de pedir dosajes de medicación. Usted dirá, pero ¿cómo le va a pedir uno dosaje de medicación? Uno está en absoluto derecho de pedirle a su paciente, como parte del contrato terapéutico, yo quiero saber cuánto, quiero probar la sertralina que vos estás tomando, por tomar un ejemplo simplemente, y los niveles terapéuticos, así como uno pediría litio. Pero doctor, yo la tomo. Bueno, yo no estoy de acuerdo en, no digo que no la tomes, pero necesito ver en tu cuerpo cómo está haciendo efecto. No tengan temor, ustedes son una parte igual, que el paciente es la otra parte del tratamiento. El tema de no utilizar el dosaje cuando lo deberían utilizar, bueno, forma parte de una falta de manejo de ustedes de la relación terapéutica. Y si el paciente se niega a realizarse un dosaje de sertralina y ya está rompiendo el contrato de la relación terapéutica. El paciente viene a ustedes a tratarse y confía en ustedes, hasta el punto en que dice, no quiero hacer esto. Ustedes se lo recomiendan de buena fe. El paciente se niega. Ya implicó una ruptura de la relación terapéutica y mi recomendación es, en todos los casos, que lo saluden atentamente, le cobren si le debe algo y lo manden al psiquiatra enemigo que tengan primero en la lista, en su agenda, digamos. ¿Por qué? Porque es un paciente problemático. Si el paciente entra a dominar la prescripción, él maneja lo que toma o deja de tomar, ya no es un tratamiento, ya es cualquier cosa. ¿Se entiende este concepto? Es decir, esto es puntualmente, usted tiene una responsabilidad importante sobre la prescripción y sobre la toma de la medicación. Si ustedes tienen dudas de la toma de la medicación o tienen una certeza que el paciente no toma y lo encaran a su paciente y saben que no está tomando medicación, es hora de decir goodbye, digamos, y nada más. Sigamos. Los estudios complementarios, ya hablamos de esto, todo lo que ustedes quieran. ¿Cómo elijo? Frente a esto, hay muchas opciones terapéuticas. ¿Cómo tomo la decisión? Como dije anteriormente, lo mejor que pueden hacer es asegurar el confort del paciente. Que el sufrimiento que ese paciente tiene día a día por su patología mental sea lo más leve posible. Después vemos cómo se pasa de la etapa aguda de tratamiento, de lo inmediato, a un mantenimiento de la medicación, que será otra instancia si se justifica, si es necesario y demás. Todo lo cual estará debidamente documentado por ustedes. Pero lo cierto es que si ustedes quieren ser exitosos, como dice Sackett en el British Medical Journal, ¿sí? Si quieren realmente buenos resultados en el paciente, obviamente usarán su experiencia clínica, las expectativas y la mejor evidencia, como dijimos anteriormente. Y en este punto, los aspectos de la ley los tiene que ayudar a ustedes a la mejor prescripción posible. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que trabajar tranquilos, tienen que trabajar confiados, tienen que trabajar y a la noche descansar y no estar sobresaltados de que les puede pasar algo malo, ¿sí? ¿Y cómo hacen eso? Conociendo la ley a la vez que conociendo la técnica prescriptiva y la mejor evidencia. ¿Y de qué estamos hablando de esto? Cuando ustedes reciben a un paciente en el consultorio, celebran un contrato verbal.
se llama contrato de locación de servicios. Este contrato, que cuando ustedes reciben al paciente, los obliga a ustedes a atender de la mejor manera posible y a cobrar por ese servicio. Y el paciente, a cambio de lo que paga, en la manera que sea, debería tener de ustedes el mejor tratamiento. Eso se llama contrato de locación de servicios. A partir del código, de la reforma del Código Civil del año 2015, este contrato, que terminaba a los 10 años, es decir, después de la última atención seguía 10 años la posibilidad que alguna de las partes le reclamara a la otra, ahora se acortó a 3 años, a Dios gracias. ¿Sí? 3 años, nada más. Por lo cual, la recomendación de ustedes es que si tienen sus historias clínicas y el paciente terminó su tratamiento, se fue lo que fuera, guardan por 3 años la historia clínica. Después de 3 años, la tiran cuando sale Boca, River o quien ustedes elijan. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué nuestros pacientes nos pueden reclamar? Nos pueden reclamar por el artículo 94 del Código Penal. Por algo hecho en forma imprudente con la medicación, o en forma negligente con la medicación, o en forma imperita con la medicación, o inobservemos los deberes que tenemos nosotros a cargo cuando medicamos. ¿Cómo sería cada una de esas situaciones? Imprudente es aquel que medica de entrada con 60 miligramos de paroxetina a un paciente depresivo. Si le tirás 60 miligramos de paroxetina, que en algunos casos se usa, digamos, no esperes, de un paciente que nunca recibió nada, no esperes que el paciente no se sienta mal. Eso se llama imprudencia. No, pero lo hice para apresurar el proceso, más que, pero, digamos, sabemos que hay que titular la medicación. Entonces, esto es una imprudencia de tu parte. Inobjetable. Negligencia. Mediqué a alguien con clozapina y me fui a un congreso. Y me quedé 2 meses en el exterior. A ver, mi vida, ¿en qué estabas pensando? ¿Sí? Si te vas a ir al exterior, pasar el paciente a otro que lo siga viendo, le haga los hemogramas, controles, etcétera, etcétera. Que es la causa más habitual de demandas contra médicos. ¿Sí? Impericia, directamente es no saber. Es darle, me parece que ese paciente está muy ansioso, y como primera elección le doy clonidina. Sí, que está indicado en algunos casos de pánico cuando fracasó todo tipo de tratamiento, pero no es la primera indicación. No es la primera indicación el clopixol, no es la primera indicación frente a un caso de ansiedad, haloperidol. ¿Sí? Inobservancia de los reglamentos sobre a su cargo. Pacientes que están bajo algún tipo de medicación que deberían tener controles hematológicos periódicos. Por ejemplo, litio. Ahora bien, ¿qué pasa? Uno puede medicar y el paciente morirse por efecto de la medicación de uno. Y uno tendrá que ver, raro, más raro que perro verde, se ha dado en situaciones especialmente institucionales donde se ha medicado con neurolépticos a altas dosis. La muerte súbita por neuroléptico está descrita en todos los libros de farmacología. Bueno, y uno tendrá que justificar por qué medicó, cómo controló, y si de repente la muerte por neuroléptico fue algo inevitable, ¿sí? La cuestión es que sobre llovido mojado, como dice el cuadro, ¿sí? Dice, ayer me dijeron que soy muy fea, no te preocupes, a mí me han dicho cosas peores. Sí, que te han dicho, que también eres bastante puta, digamos, ¿no? Digamos, ¿no? Y el planteo en esto, claro, es la ley de salud mental. Y la ley de salud mental es un cachivache de donde se lo mire. El artículo 12 dice que todos los que están aquí presentes son todos psiquiatras prescriptores, todos ustedes, ¿sí? Bien. Debe responder a la necesidad fundamental de la persona con padecimiento mental, aclaren que no es enfermedad mental, y nunca como castigo por conveniencia de terceros o para suplir la necesidad de acompañamiento terapéutico o cuidados especiales. Se supone que todos ustedes, todo este tiempo han medicado para castigar, para como conveniencia de terceros, vaya a saber qué tercero había, para suplir la posibilidad de acompañante terapéutico o cuidados especiales. Bueno, un desastre. No merece ningún comentario adicional, está hecha por un inimputable, digamos, de alguna forma,
Y aparte habla de que se debe hacer en abordaje interdisciplinario. O sea que ustedes le preguntan a la musicoterapeuta si tendrían que darle más o menos quetiapina, y le pueden preguntar a la psicóloga si conviene darle zolpidem o le conviene dar zolpiclona. Digamos que de eso debe saber mucho. Es una barbaridad que, pero bueno, esto está vigente, damas y caballeros, y por esto pueden ser llamados a declarar. Sumado a la ley de derechos del paciente, que los procedimientos que implican riesgos, según determina la organización de la presente ley, implican la necesidad del uso del consentimiento informado. Pérdida de chance. Esto es quizás lo más importante. ¿Cuál es la estadística internacional del año 2017 en el que estamos del mejor tratamiento que existe en el mundo en salud mental? Todos coinciden que es psicoterapia más medicación. No es medicación solamente, no es psicoterapia solamente, sino que son ambos, ¿sí? Tienen la mejor casuística, el mejor número, la mejor evidencia. Busquen donde busquen, van a encontrar que esto es así. El paciente no accede a aquello que sería lo mejor para su tratamiento, ¿sí? ¿Y por qué no accede? Porque uno no se lo proveyó. Porque uno no le pidió los estudios, o no le proveyó las medicaciones, o no estableció los suficientes recursos terapéuticos para que el paciente esté mejor. Es lo que se da, y lo que hablamos, parte de la ley de salud mental, con una guardia, donde la guardia está constituida por una musicoterapeuta y una terapista, o una psicóloga, o un psicólogo. Entra un paciente con una meningitis, delirando, y piensan que es un maníaco y lo internan. Y el paciente se muere como un príncipe porque tenía una meningitis y se enclavó la amígdala, digamos, ¿se entiende? Si hubiera habido un médico, hubiera tenido la posibilidad de recibir tratamiento, no ahí, sino en Muniz o en algún lugar especializado en tratamiento de la patología. ¿Sí? ¿Está claro? Bien. ¿Sí? La culpa invigilando. Esto ya va a llegar acá. Ya está en Estados Unidos. ¿Qué es la culpa invigilando? Ejemplo. Paciente psicótico, medicado con lanzapina, deja la lanzapina y se va al coto norteamericano de, pongamos, Wisconsin. ¿Sí? Agarra un bate de béisbol, se va a la góndola de los yogures y entra a pegarle a la góndola con ganas. A las pocas semanas le llega al psiquiatra, nuestro gobierno norteamericano, una factura por 32 serenitos, 25 yogur descremados, 22 con ananá, digamos, por el estilo, más daño moral. ¿Por qué es esto? Porque existe el concepto de la razonable vigilancia que el psiquiatra debería tener sobre sus pacientes en tratamiento. ¿Qué? Tengo que tener una cadenita del tobillo, llegándolo para cada lado. Bueno, en Estados Unidos está este principio del derecho instalado en algunos casos. Cada estado tiene su jurisprudencia separada. Sigamos. Los pasos básicos para la prescripción, repasando entonces lo que mencionamos. Establecer diagnóstico y medicar, no al revés. Piense y luego actúe, no actúe y luego piense, lo que hacemos la mayoría de nosotros. Usar bajas dosis y pensar cuánto tiempo va a dar esa medicación. Aprender el camino metabólico de la droga. Conocer el prospecto y los efectos colaterales. Evitar dar una medicación de vida media larga. Considerar cómo va a seguir a un paciente medicado. ¿Sí? Y acá Richard Nixon dice, yo estaba medicado cuando hice la decisión de no quemar las cintas, ¿sí? de Watergate. Bien. Y cómo manejar la medicación en el contexto de la relación terapéutica. ¿Sí? La alianza necesaria es fundamental para avanzar. Bien, los fármacos que producen efectos colaterales más graves son, en quinto lugar, los psicofármacos. Y los errores que se pueden producir más usuales. Acá hay estudios de abogados preparados las 24 horas en Estados Unidos para demandar a los psiquiatras. Uno llama a las 24 horas, llame ya. Digamos, una cosa así, divino. Mirá, está la tapa de la página web, tan divina, la abogada y el señorito. Ahí, bien. Los errores que se ven cuando se omite una completa evaluación médica, cuando no se toma la historia farmacológica. Muchas veces es tan sencillo medicar, porque uno hace lo que no hicieron los demás. Yo he visto pacientes, visto por 4 psiquiatras antes. Los 4 le dieron IRS. Anduvo mal con los 4.
Entonces pienso, una neurona entre la otra, andará mejor con tricíclicos, y anda mejor con tricíclicos. Digamos, no sé. A veces las respuestas son más sencillas de lo que uno piensa. 3. Investigar la historia de los compliance. Si el paciente dice, yo empiezo y dejo los tratamientos, bueno, entonces no venga más. Pero desde el principio, ¿sí? Esto es importante. Las razones porque no toma la medicación, me olvidé de tomarla, es la mayoría. Bien, los aspectos no compliance. 4. No advertir los efectos secundarios. El alprazolam produce efectos secundarios, los antidepresivos producen, ¿sí? Los antipsicóticos, estábamos preocupados antes por los efectos colaterales, por la extrapiramidal y ahora por el aumento de peso, así que estamos... Bueno, no estudiar las interacciones posibles, usar jugo de pomelo, que el paciente tome jugo de pomelo en la mañana bloquea la absorción y el metabolismo de muchos medicamentos. No estudiar todas las interacciones, vamos rapidito. Y sigamos, no usar el consentimiento informado, que es puntual. Esto se lo mandan, me mandan un mail, ¿sí? Este es un modelo posible de consentimiento informado que lo pueden usar perfectamente. No monitorear la toma de la medicación, no monitorear la eficacia de la droga. Cuando las cosas no funcionan, no hacer cambio de medicación. Y no considerar la interconsulta cuando todo fracasa, ¿sí? En medicina las cosas pueden andar bien o mal, ya lo saben. El punto es qué hace uno cuando las cosas andan mal. Esto es lo que el juez estudia. El juez puede entender también que nos equivoquemos. El error médico es una posibilidad. El tema es cómo uno siguió el pensamiento para poder medicar en un momento determinado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Algunos ejemplos para que respondan rápidamente. Primero, no hacer daño. Estas preguntas que están acá son es una guía de estudio escrita por el doctor Dickerman y Muskin, que es los exámenes que se toman para revalidar como psiquiatra en Estados Unidos, ¿sí? Así que algunas son sencillas, supongo que las sacan fácil. Una mujer de 50 años que ha sido tratada con fluoxetina por una depresión mayor durante más de 2 años. Llega al consultorio con un cuadro de debilidad muscular, astenia, intolerancia al frío y constipación. El examen físico muestra piel seca, frágil, bradicardia y hipotermia. ¿Cuál de los siguientes estudios laboratorios será el más apropiado para arribar al diagnóstico correcto? Hepatograma completo, iodograma completo, fluoxetinemia o TSH. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Alguno dice otra cosa? ¿Todos qué? No, pero uno de los 4 hay que pedir. No, uno de los 4. ¿Qué pedimos? TSH. TSH. Sigamos. Hombre de 35 años de edad con trastorno bipolar, reciente episodio mixto. Viene a control para su evolución programada. Su condición ha sido realmente difícil de manejar. Ha requerido ser tratado con diferentes medicaciones durante los últimos 2 años. El paciente dice que la medicación actual su ánimo está estable, pero que hace 3 meses tiene temblores persistentes que afectan manos especialmente. ¿Cuál de las siguientes medicaciones será la que más probablemente le produce esto? Carbamazepina, gabapentin, lamotrigina, carbonato de litio o topiramato. ¿Litio? ¿Estamos de acuerdo? Litio, muy bien. Fácil hasta ahora. Bien. Universitaria, 19 años. Llevada a la guardia a la clínica por compañía de habitación debido a que ha estado actuando rara en los últimos 6 meses. Durante el mes pasado, la paciente ha estado describiendo cómo los pensamientos de otras personas entran en su mente. Durante el pasado mes, sus calificaciones han descendido y ya no habla como hacía antes. La compañía dice que cuando habla, cambia de temas constantemente difícil de entender. Durante la entrevista, la paciente dice que un periodista de televisión le informó que el gobierno tiene un mensaje especial para ella y debería escuchar la radio para más instrucciones. ¿Cuál de los siguientes sería el diagnóstico más probable? Trastorno por estrés agudo, trastorno delirante, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia o trastorno esquizofreniforme. ¿Cómo? ¿Esquizofreniforme? Doctora Dardanelli. La doctora Dardanelli dice esquizofrenia. ¿Todos dicen trastorno esquizofreniforme? ¿Quién dice otra cosa? ¿Alguno? Levanten la mano los que votan por esquizofreniforme. Esquizofreniforme. ¿Uno solo? 2, 3. ¿Y esquizofreniforme? ¿Y esquizofrenia cuántos?
Más. Esquizofrenia, sí señor. Mujer de 55. Llega al consultorio porque tiene historia de 20 años de actos compulsivos y está cansada de perder tiempo repitiendo acciones. La paciente dice que ella repetidamente comprueba si las puertas de la casa están cerradas, lava las manos varias veces por hora, controla aparatos eléctricos 3 veces por mañana, antes de irse al trabajo. El historial incluye bloqueo auriculoventricular de segundo grado. ¿Cuál de las siguientes medicaciones es más apropiada para tratar un tratamiento de esta persona? Clorimipramina, clonazepam, metilfenidato, quetiapina, sertralina. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál? Dice clorimipramina, dice el doctor. ¿Alguno más por clorimipramina? Sertralina, dicen. ¿La mayoría? ¿Seguro? Sertralina, sí. Hombre de 46 años llevado a la guardia en ambulancia porque ha tenido alucinaciones visuales durante 4 horas. La esposa del paciente dice que ha tenido diarrea. Ha estado agitado y confuso las últimas 48. Hace 2 semanas fue despedido por su trabajo, por su retirada ausencia. No ha podido encontrar un nuevo trabajo y ha estado pidiendo dinero a sus amistades durante varios días. El paciente tiene una historia de 25 años de tomar medio litro de whisky diario. Temperatura 38,5, pulso 126, presión 16,10. ¿Cuál de las siguientes es más apropiada para manejar el estado del paciente? A. Ingreso al hospital y evaluación por trabajo social. B. Egreso e indicación de tratamiento ambulatorio por su alcoholismo. C. Inyección intramuscular de haloperidol y segreso. D. Infusión endovenosa de alcohol etílico y egreso. E. Benzodiazepina por vía oral e ingreso al hospital. ¿Cuál? ¿Todos de acuerdo? ¿E? ¿No hay otra opción? ¿Y la trabajadora social? Ahí. Qué mala gente. Benzodiazepina. Bien. Sigamos. Hombre, 26 años, historia de parpadeo involuntario y bufido. Viene al consultorio porque está afligido debido al incremento de estos tics durante los pasados 6 meses. Así. El paciente dice que los episodios ocurren varias veces al día. Su historial médico señala que su parpadeo empezó a los 12 y el bufido a los 16. Psicoterapia y ejercicio inicialmente redujeron la frecuencia de los episodios, debido a que el paciente está avergonzado por estos tics, su desempeño en trabajo ha descendido y ahora declina participar de la mayor parte de encuentros sociales. ¿Cuál de las siguientes medicaciones es la terapia más adecuada para este paciente? Carbamazepina, fluvoxamina, metilfenidato, venlafaxina o lurasidona. Silencio. Fluvoxamina. ¿Alguno más? ¿Alguno dijo lurasidona por ahí? Metilfenidato. Los agarré, ¿eh? Los agarré, están con duda. Carbamazepina. Carbamazepina. Bueno, ¿votamos? Carbamazepina. Nadie. 1. Fluvoxamina. Varios. Metilfenidato. Nadie. Venlafaxina. 1. Lurasidona. Lurasidona. 1. Lurasidona. Lurasidona. Indican lurasidona. ¿Sí? Consideran que esto funciona mejor con lurasidona. Esto no lo hice yo más. Bien, sigamos. Paciente de 19 años arribó a la guardia con primer episodio maníaco y fue medicado con carbonato de litio. 48 horas después del ingreso, empezó con excitación psicomotriz, mutismo en movimientos estereotipados. Se medicó con la lorazepam inyectable y por 2 días, pero no resultó eficaz. ¿Cuál de los siguientes tratamientos es más efectivo? Antipsicóticos atípicos, incrementar el litio, terapia electroconvulsiva, cambiar el valproato, discontinuar toda la medicación y pasar a fluidos endovenosos solamente. ¿Cuál? E. Discontinuar toda la medicación. ¿Algún otro? ¿Algún otro? C. Terapia electroconvulsiva, dice el doctor. ¿Algún otro? Antipsicóticos atípicos. ¿Sí? Vamos a votar antipsicóticos atípicos. 2. Incrementar el litio. 1. Terapia electroconvulsiva. 1. Cambiar el valproato. 1. Discontinuar toda la medicación. Varios. Terapia electroconvulsiva. Sí, señor, los agarré, ¿eh?
Los agarré. Policía, 28 años, se presenta al consultorio requiriendo tratamiento para trastorno por estrés postraumático. Hace 4 meses compañeros de él tuvieron un tiroteo con narcos en Fuerte Apache. Fue atendido por psiquiatra y psicóloga policial, medicado con fluoxetina, pero no mejoró los síntomas, quiere probar con otro profesional que no sea de la fuerza. Se siente deprimido, desesperanza, sin ideación suicida, pero con ansiedad constante, pesadilla, inquietud, incapacidad para trabajar, ha tenido alucinaciones visuales y auditivas. No está abusando de alcohol o drogas y los dosajes dan negativos. Dice mi compañero que murió, viene y me dice que debería haber salvado la vida. Me grita y creo que está enojado conmigo. ¿Cuál considera que debería ser la mejor estrategia terapéutica? Venlafaxina, terapia cognitivo-conductual, terapia de grupo con otros veteranos, clonazepam, antipsicóticos atípicos. ¿Antipsicóticos? ¿Terapia de grupo con otros veteranos? ¿Cognitivo-conductual? ¿Clonazepam? ¿Cuál? Antipsicóticos atípicos. Muy bien. Sigamos. Paciente de 25 años de edad, se desempeña en función gerencial financiera. Concurre al consultor por el cuadro marcada ansiedad, pérdida de placer, actividad, ideación autoperorativa, echándose la culpa de todas las cosas que funcionan mal a su alrededor. No manifestó plan suicida, pero considera que realmente le haría lo mismo si permaneciera muerto. En su historial familiar, su hermano mayor tuvo un intento de suicidio hace 2 años y estuvo internado por algunos meses. Su madre tiene un largo historial de tratamiento psiquiátrico por depresión, muy pendiente de las redes sociales. No quiso atenderse hasta ahora porque sabe que las medicaciones antidepresivas reducen la actividad sexual. ¿Cuál sería la medicación a indicar? Venlafaxina bajas dosis, clonazepam igual, vilazodona, Zolpidem por la noche, ninguna de las anteriores. ¿Alguna indicación? Vilazodona. ¿Alguna otra? A ver, votando. ¿Venlafaxina? ¿No? ¿Clonazepam igual? ¿No? ¿Vilazodona? Varios. ¿Zolpidem por la noche? No. ¿Ninguna de las anteriores? Ninguna de las anteriores. Ya le está planteando al principio que está enojado con toda la medicación. Hasta que no haga una alianza terapéutica, ¿cómo le van a dar una pastilla? No, ni ebrio ni dormido. Usted recibe a un paciente de 32 años de diagnóstico de esquizofrenia 21. Ha estado internado en 2 oportunidades, ha sido tratado por 5 conocidos psiquiatras, escasos resultados. Una primera evaluación le muestra claridad que el paciente ya tiene deterioro cognitivo grado leve con bastante presencia de síntomas negativos, retraimiento social, apatía, síntomas depresivos. Como si todo esto fuera poco, resistente a distintos psicóticos atípicos, pese a que en la actualidad está medicado con risperidona y quetiapina. Su familia, constituida por madre y hermana, se presenta acompañándolo, pero no se muestra muy esperanzada por lo que usted puede hacer. Y se lo dicen en la consulta. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Iniciar evaluación clínica global, incluyendo laboratorio de resonancia magnética, hacer evaluación de todos, incluyendo expectativas, iniciar tratamiento con clozapina 25 miligramos diarios con consentimiento previo, indicar que la familia inicie juicio de incapacidad, iniciar sesiones familiares semanales, incluyendo al paciente. La 1 dice evaluación clínica global. Después, ¿alguna más? Están medios paralizados. Piensen un poquito, porque la pregunta es con trampa. Muy bien, doctora, muy bien. Ahí está. ¿Por qué? Porque la familia está más por el lado del abandono que por otra cosa. No va a haber compliance, pero en el muy corto plazo, den lo que den, ¿sí? Ni que sea agua bendita del Bósforo, lo va a tomar. Bien. Mujer de 35 años, ejecutiva, empresa de aviación, consulta por estado de ánimo deprimido, decaimiento, ansiedad cotidiana, poco interés sexual, retraimiento social, migrañas, toma medicación antimigratoria, todo en orden en la parte ginecológica, se pelean por desplazarla, prioriza los síntomas observados, indica sertralina 50 más 0,5 de clonazepam. A las 3 de la mañana su paciente lo llama al celular y le dice que presenta una diarrea líquida, que no entiende ya que hace una dieta estricta por su tendencia a ganar peso. Está más ansiosa y ha sentido escalofrío en las últimas horas. Frente a eso, ¿usted qué le dice? Que se duche para que se sienta mejor y tome una aspirina, que aumente la sertralina a 100, esto es producto de su depresión, que tome 2 comprimidos juntos con clonazepam ahora y descanse, que se relaje, esos síntomas incómodos de inicio ya pasarán, que ahora mismo se vista suspendiendo todo lo que toma y vaya a una guardia. ¿Por qué 5? Porque está haciendo muy bien un síndrome serotoninérgico brillante. Sigamos.
Hombre, 50 años gerente sucursal bancaria, concurre a verlo después de varios tratamientos con colegas. Fue diagnosticado como bipolar, le prescribieron varios antidepresivos y le produjeron un swing maníaco que casi terminó en internación. Tomó valproato y lamotrigina, aumentó mucho de peso, hizo hipertensión arterial, está enojado con todo el mundo, acude a usted, y usted decide y le indica carbonato de litio en una dosis de 450 de liberación prolongada. Le explica que requerirá controles, firma consentimiento informado. Lo llaman 96 horas después de una guardia de una conocida clínica, informó que el paciente está en el shock room con hipertermia, rigidez, arritmia cardíaca, preguntándole qué medicación estaba tomando. ¿Qué fue lo que pasó? El paciente hizo una rara reacción para jugar al litio. El paciente tuvo una intoxicación de origen desconocido. El paciente tiene una crisis hipertensiva, que era la patología preexistente. El paciente está intoxicado con litio. O el paciente estuvo en Brasil hace 2 semanas y contrajo el chikungunya. ¿Cómo? Brillante. Tiene una intoxicación con litio. Aunque parezca mentira. Terminamos entonces. Después los exámenes no necesitan esa información más. Así que pueden usar el borrador de memoria, ¿sí? Y como diría el famoso psicofarmacólogo argentino, no es que nosotros seamos buenos, es que nosotros somos muy malos. Así que, como dice el principito aquí, mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y si piensan que la educación es cara, prueben con la ignorancia. Muchas gracias. Este es el mail.